En la búsqueda de la trascendencia del ser humano, tenemos la idea de que cuando muramos vamos a tener una vida inmortal. Se basa en un concepto esencial, si no, en esta tarde no estaríamos aquí reunidos. ¿Alguien piensa que no tenemos alma? ¿Alguien piensa que no tenemos alma? Creo que ninguno, ¿no? Bueno, todos creemos que tenemos un alma y si no lo creyéramos ninguno pensaría en la inmortalidad. Bien. En esta tarde vamos a hablarles de usted, de ti, de mí, de todos nosotros, puesto que cuantos estamos aquí reunidos somos espíritus. Los seres individuales e inteligentes del universo, como fue definido a través del libro de los espíritus por Allan Kardec, el codificador de la doctrina de los espíritus. En este caso somos espíritus encarnados en este cuerpo físico que actualmente nos sirve de vehículo para nuestro progreso evolutivo, rodeados de espíritus amigos que estamos de acuerdo que nos acompañan a lo largo de esta exposición. La idea de la supervivencia del espíritu se encuentra en todos los pueblos, filosofías y religiones del mundo, y muchas personalidades de la historia antigua, moderna y contemporánea han aceptado esta doctrina, como es el caso de Platón, Virgilio, Ovidio, Giordano Bruno, Schopenhauer, Flammarion, Emerson, Edison, Marconi y Henry Ford, Amado Nervo, Víctor Hugo, León Tolstoy, Gustavo Jung, para tan solo nombrar unos pocos. Y nos llama la atención que ninguna religión ha negado el mundo de los espíritus y todas se han esforzado en describirlo. Desde el punto de vista científico, el concepto de espíritu es simplemente eso, un concepto. Los más extremistas niegan su existencia, puesto que, de momento, no existen medios para demostrarla experimentalmente. En cambio, hay otros, mucho más cautos, que ni la niegan ni la auguran. Solo esperan encontrar a aquellos que les ayude a dar la respuesta correcta. Es cuestión de tiempo y de paciencia. La curiosidad por lo desconocido y la tendencia de investigar los fenómenos son atracciones para la mente que el hombre debe aspirar a sondear para conocer qué es lo que ocurre al otro lado de la vida. Y es de allá, precisamente, que han estado viniendo inagotables informaciones, noticias, nuevos desafíos, demostrando a todos la indestructibilidad de la vida, rompiendo el engañoso silencio y el falso reposo de los fallecidos. Las visiones de moribundos en fase terminal que demuestran la presencia de familiares y amigos de difuntos que normalmente les vienen a buscar, así como los casos observados por pacientes en estado preagónico que eventualmente declaraban a los médicos y enfermeras estar presenciando visiones de parientes conocidos, paisajes y seres extraños que los dirigían a un plano de existencia diferente, encontrándose confundidos por el contraste de las visiones, ya que ellos esperaban, según sus creencias, el paraíso o el infierno, que sabemos que no son estados geográficos, todo aquello que les habían inculcado precisamente las religiones. Buscando penetrar en la realidad y revelando los enigmas incontables de la existencia de los espíritus, la observación a través de sus distintas manifestaciones, como son las llamadas experiencias cercanas a la muerte, las ECM, las terapias de vidas pasadas, las TDVP, la transcomunicación instrumental, la TCI, y las más variadas manifestaciones de los espíritus, nos confirman su inmortalidad. Durante las últimas décadas, un fenómeno se ha convertido en el centro de las discusiones acerca de la supervivencia después de la muerte. Son las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, que parecen promover la evidencia de la supervivencia en conjunto con las comunicaciones mediúnicas y otros fenómenos relacionados, como es el caso de las apariciones de personas fallecidas. El interés del público por este tema, en general, y por la comunidad científica,
Comenzó con la publicación del libro Vida después de la vida, de Raymond Moody, un psiquiatra norteamericano, quien en el año de 1975 se vio impulsado a estudiar estas experiencias después de escuchar la vivencia del doctor George Shep, a quien dedicó su libro. A partir de esto, serios investigadores han buscado explicaciones al fenómeno, publicando variados estudios en revistas especializadas. En el año de 1977, Kenneth Ring, un joven en aquel tiempo brillante de la Universidad de Connecticut, lee Vida después de la vida y queda totalmente impactado. Sin embargo, él consideró que un estudio más estructurado científicamente fortalecería los hallazgos de Moody. Él investigó sobre 100 casos cercanos a la muerte, sobrevivientes para su investigación, y pudo reunir una gran cantidad de reportajes sobre estas experiencias, determinando en 1992 el perfil psicológico de la gente que pasa por ellas y el grado real del impacto en sus vidas. Mientras tanto, nuevos investigadores hacían oír su voz. Algunos se mostraban escépticos y surgieron distintas explicaciones psicológicas y neurológicas. Para Ring, sin embargo, el hecho de que se pueda constatar la existencia de alteraciones neurológicas relacionadas con las imágenes y sensaciones experimentadas en las ECM no indica que éstas sean solo un producto de la imaginación. Hoy la muerte ya no es la misma. Hoy en día un corazón parado no significa que su dueño vaya necesariamente a pasar para el otro lado de la vida, gracias a una serie de procedimientos médicos y de un aparato llamado desfibrilador, donde una parte razonable de los pacientes dados como muertos han sido resucitados en las unidades de terapias intensivas de todo el mundo. Y varias de esas personas tienen historias para contar. Son historias que desconciertan lógicamente a la ciencia, con preguntas muy difíciles y que solo ahora comienzan a ser respondidas. Citaremos tan solo uno de los 344 casos estudiados por el prestigioso cardiólogo Pim van Lommel, efectuados en el Hospital Rechtsestein de Holanda. Un infarto fulminó a un hombre de 44 años en la ciudad holandesa de Haarlem y le sobrevino un colapso. Una vez ingresado, las enfermeras procedieron a intubarle y por precaución le extrajeron la prótesis dental. Y tras varias descargas eléctricas sobre el pecho, la línea vital del paciente volvió a palpitar. Había resucitado. Días después, aquel hombre salió del coma y en cuanto pudo hablar se dirigió a la enfermera agradeciéndole su ayuda y rogándola que le devolviese la prótesis dental que le habían extraído, guardándola en una pequeña caja del control médico. Lógicamente la enfermera, sorprendida, enmudeció. Y el paciente le explicó que lo recordaba absolutamente todo. Y le aseguró que cuando estaba en el quirófano sintió cómo salía de su cuerpo y que observó la escena con todo lujo de detalles. Muchos de los que estuvieron en la frontera de la muerte relatan experiencias que la lógica de los vivos nos dice que no podrían ser recordadas por personas con actividad cerebral nula, plana. El doctor Pim van Lommel afirmó después de sus experiencias, diciendo: no sé si nuestra investigación demuestra que el alma existe. Depende de lo que se entienda por alma. En todo caso, ahora sabemos que la conciencia sigue existiendo a pesar de que no haya actividad cerebral, cuando el paciente presenta encefalograma plano. Recientemente, la prestigiosa revista científica Ten Lines ha publicado
una investigación sobre encuentros cercanos a la muerte. Pero lo más importante de dicha revista, de dicha publicación, de dicho estudio, es que ya cuestiona la identificación simplista entre la mente y el cerebro, ajustándose a los patrones referidos por una revista científica. Hasta incluso los niños que no están todavía condicionados por ninguna idea concreta y que han sufrido una ECM relatan los mismos hechos. El doctor Melvin Morse, como pediatra y neurólogo, ha estado estudiando estos casos desde el año 1980. Y Chris, un niño de 8 años, le dijo esto al doctor después de ser resucitado cuando su corazón dejó de latir como consecuencia de una insuficiencia renal. Doctor, tengo un maravilloso secreto para decirte. Yo estaba subiendo una escalera al cielo. El dibujo de esta niña ha sido elaborado por una criatura de 7 años que se estaba ahogando en una piscina, permaneciendo sin latidos en el corazón durante 19 minutos. 19 minutos sin latir el corazón. Por encima de la línea azul vemos a la niña en un mundo de flores, ¿verdad? Aquí está. Y el doctor Morse dice que como él le había expresado su incredulidad completa en su historia, ella le dio una palmadita conscientemente en la mano y le dijo: vas a ver, doctor Morse, el cielo es divertido. Ella, la niña, quería quedarse en el cielo, sin embargo una persona la dijo que tenía que volver para ayudar a su madre con problemas médicos asociados con su entonces hermano por nacer. Es decir, el hermano no había nacido todavía. La niña no sabía que estos problemas fueron los del bebé que no había nacido todavía. Sin embargo, ella señala a su hermano por nacer, en la parte de abajo lo tenemos en el dibujo, con un gran corazón en el pecho. Después de que este dibujo fuese hecho, nació su hermano con una enfermedad cardíaca grave. Yami es una joven que casi muere de insuficiencia hepática debido a una infección viral. Y ella le dijo al doctor Morse que durante el tiempo que estuvo en estado de coma profundo, mientras que ella tenía una aguja colocada en su corazón para inyectar medicamentos para reiniciarlo, vio a su abuela. Estaba tan sorprendida a verla, ella estaba allí, yo estaba aquí, dice la niña, y entonces yo ya estaba de vuelta. El doctor le preguntó qué es lo que quería decir con esto. Ella apretó los puños y dijo que eso es lo que ella ha estado intentando de averiguar. Su dibujo dice aún más. Su abuela está sentada en una silla, como lo vemos aquí, rodeada de nubes, y es evidente que Yami fue a alguna parte, y la experiencia es aún mucho más conmovedora porque ella misma no nos puede decir a dónde había ido. Bien. Continuemos con las observaciones. Por primera vez en 8.000 años de historia, 8.000 años de historia, se puede decir con certeza que nuestra mente, nuestra memoria, nuestra personalidad y alma sobreviven a la muerte física. Son palabras de George William Meek. George William Meek es, junto con William John O'Neill, inventores del espiricón. El espiricón es un aparato, un sistema de doble comunicación entre esta dimensión, la dimensión física y la dimensión espiritual. Hoy la tecnología sencillamente permite a nuestros seres queridos aportarnos pruebas irrefutables
de la sobrevivencia, afirmándonos a través de sus mensajes que ellos viven en otra dimensión, es verdad, y que la muerte no existe. Aproximadamente desde el año 1980, los investigadores psíquicos que trabajan para la Red Internacional de la Transcomunicación Instrumental, la TCI, como son reconocidos científicos, físicos, ingenieros, técnicos electrónicos, médicos, profesores, administradores, clérigos y destacados hombres de negocio, han afirmado que el contacto con otros seres existe, con seres que han fallecido. Y esto permite recibir noticias de otros planos de existencia a través de la radio, el fax, el teléfono, los computadores, la televisión, el vídeo, etc. Es decir, de los componentes electrónicos actuales que los espíritus utilizan como instrumentos para la comunicabilidad. Ya no se trata de los tiempos de mitad del siglo XIX, el movimiento de las mesas, sino están los espíritus actualizándose como nosotros nos podemos actualizar con cualquier otro dispositivo que pueda surgir. La transcomunicación instrumental es un fenómeno mundial. Miles de personas, sí, miles de personas se transcomunican con amor, con fe y perseverancia. Y no se trata de un acto aislado. Su práctica no es un privilegio de algunos porque con la metodología que existe todos pueden intentar lograrlo. Análisis científicos de voces e imágenes están en proceso y los primeros resultados tienden a demostrar el carácter paranormal de las grabaciones e imágenes. Por ejemplo, el INTI y el Natal Instituto en Alemania firmaron el 25 de febrero del año 1999 un acuerdo para validar todos estos resultados sacados de los análisis y de las investigaciones que habían tenido. Si hablamos de los pioneros de la transcomunicación instrumental, deberemos recordar a Thomas Alva Edison, que ya en el año de 1920 desarrolló un aparato para contactar con la otra dimensión, con la otra vida. Sin embargo, pasó a la otra vida antes de lograrlo. Raymond Baylis y Attila von Szalay intentaron grabar voces en 1956. Podemos citar también el caso de los sacerdotes católicos, el padre Ernetti y el padre Gemelli, quienes haciendo una grabación de un canto gregoriano captaron voces. Sin embargo, Frederick Jurgenson es considerado como el iniciador de la TCI y su primer resultado obtenido fue el 12 de junio del año 1959, cuando, grabando los ruidos de la naturaleza para una película que estaba realizando, pudo escuchar voces dialogando, entre ellas las voces de su madre. Existen centenares de libros que relatan los antecedentes de la transcomunicación instrumental, por lo que nos limitaremos a citar a varios investigadores que dedicaron algunos años de su vida a estudiar el fenómeno. Aparte de Frederick Jurgenson está Constantin Raudive, Hannah Busbeck, Franz Seidel, el padre Leo Smith, George William Meek, inventor del famoso espiricón, Hildegard Schaffer, Adolf Holmes, Marcello Bacci. Y si hablamos de TCI por computadora, tenemos que citar como referencia a Madeleine Boden y Ken Webster, y por vídeo a Klaus Schreiber, que fue la primera persona que pudo recibir imágenes a través del vídeo del otro lado de la vida. Aunque por supuesto no son los únicos que practicaron estas técnicas con éxito. Ellos recibieron videoimágenes en sus televisores, mostrando personas y lugares en el mundo de los espíritus. Y como resultado, por primera vez en la historia, nos están mostrando evidencias físicas de cómo es realmente la vida después de que nos deshacemos del cuerpo físico.
Y esto verdaderamente constituye una evidencia en el sentido de que el contacto es repetible, de que ocurre en los laboratorios a través del mundo y de que está sujeto al mayor escrutinio científico. Dentro de este amplio colectivo tenemos al matrimonio afincado en Luxemburgo, Jules y Maggie Haas-Wismans, al investigador americano Mark Massey, convocador de la Fundación Americana para la Investigación de la Comunicabilidad de la Vida a través del contacto. Sonia Rinaldi, quien lidera la mayor asociación de TCI en Brasil, con cerca de 700 miembros, y que trabaja con el astronauta lunar Ewan Mitchell, que participó en la misión espacial del Apolo 14, fundador del Instituto de Ciencias Noéticas, con sede en California y compuesto por más de 50.000 miembros de todo el mundo, incluyendo a algunos de los mejores científicos. Edgar Mitchell decidió formar el grupo después de una experiencia espiritual mientras caminaba en la Luna en el año de 1971 para hacer un puente entre la religión y la ciencia. Estamos seguros que hablaremos en un futuro próximo de la transcomunicación instrumental, ya que actualmente son innumerables los grupos que se encuentran inmersos en este real proyecto. Basta citar, por ejemplo, que existen en las universidades de Brasil cerca de 1000 cátedras dedicadas a este apasionante tema. En los últimos tiempos, la certidumbre en cuanto a la supervivencia aumenta día a día. Y a medida que las evidencias se consolidan, se han ido incorporando diversas observaciones que así lo confirman. La psicología, que estudia el consciente, inconsciente y subconsciente de la mente humana, apuntan hacia la reencarnación a través de la regresión hipnótica realizada por reconocidos profesionales clínicos que utilizan clínicamente las terapias en sesiones de regresiones de la memoria a vidas pasadas, a la inmortalidad del alma y la pluralidad de las existencias. El conocido actor norteamericano Glenn Ford, muy aficionado a las regresiones hipnóticas, en cierta ocasión fue llevado a través de la terapia regresiva a otra existencia de vida, a otra vida. Y en estado de hipnosis, Glenn Ford llegó a ejecutar un concierto para piano al recordar que anteriormente había sido un gran concertista noruego. En otra ocasión, se manifestó a través de la hipnosis en Glenn Ford un soldado francés hablando en francés en la época del rey Luis XIV. Lo más curioso y significativo fue que, al ser estudiado por los lingüistas, su lenguaje y su forma de expresión correspondía plenamente con el que se utilizaba en aquella época, en la época de Luis XIV. Recordemos que Glenn Ford hablaba inglés por ser norteamericano, y esta información que hemos transmitido ahora en este momento ha sido confirmada oficialmente, existiendo una amplia documentación que verifica dicho fenómeno. En esta especialización deseamos destacar al médico y psiquiatra norteamericano Brian Weiss, que se graduó en las universidades de Columbia y Yale, trabajando como profesor en la Universidad de Miami, siendo jefe del área de psiquiatría del Hospital Monte Sinaí de Miami Beach. Es célebre como autor de varios trabajos relacionados con el amor y la creencia en la reencarnación, esta última abordada a través de las experiencias narradas por sus pacientes en estado hipnótico, asistiendo al nacimiento de la terapia regresiva a vidas pasadas.
Sus tesis han generado polémica en la comunidad científica, naturalmente. Y debió pasar mucho tiempo antes de que el autor se atreviera a darlas a conocer. Desde el año 1988 hasta el año 2002, sus libros, Muchas vidas, muchos maestros, A través del tiempo, Lazos de amor, Solo el amor es real, Los mensajeros de los sabios y Muchos cuerpos, una misma alma, han servido para despertar conciencias y ayudar a comprender, alejado de cualquier creencia religiosa, la inmortalidad del alma, la reencarnación. Asimismo, el psicólogo Julio Pérez, en colaboración con la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, ha realizado sesiones de regresión a vidas pasadas a diversos pacientes monitorizados por tomografía de visión cerebral, y comprobó que las áreas del cerebro activadas durante la regresión, solo las áreas de memoria y no las áreas de imaginación, son las que prueban a las personas que no estaban fantaseando, mas sí recordando experiencias de otras vidas. Las investigaciones sobre los niños que recordaban haber vivido en la Tierra una vida anterior a la actual, realizadas por el que fue director del Instituto Indiano de Parapsicología, profesor Amendra Nath Banerjee, que dejó reflejadas en su libro Evidencias de la memoria extracerebral, así como del doctor Ian Stevenson, director de la División de Parapsicología del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, que relató en su libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, que lo podemos adquirir. Del fundador del Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, profesor Hernán Guimarães Andrade, que nos habla en su obra Muerte, Renacimiento y Evolución, una biología trascendental, nos confirman que la vida no comienza en la cuna y termina en la sepultura, como atestiguan los materialistas. Asimismo, los estudios realizados con base científica, que nos demuestran sorprendentemente la correlación entre las marcas y defectos de nacimiento de los niños investigados y las sufridas por aquellos que se tuvieron otras personalidades anteriores, existiendo claras coincidencias, son los Birman, las señales que quedan en el cuerpo físico cuando nacemos, que provienen de la vida anterior. El científico Dr. Jim Tucker, psiquiatra clínico de la Universidad de Virginia, ha estudiado y documentado más de 2.700 casos sucedidos en Asia, África Occidental, América del Sur, Estados Unidos, destacando entre otros muchos los niños Gus Ortega y Ian Atherton, norteamericanos. Ambos niños recordaron y contaron cómo habían muerto anteriormente y dieron datos concretos a la edad de 5 y 6 años, de haber vivido otras experiencias en los cuerpos físicos de sus abuelos cuando sus abuelos vivían. Citemos que el abuelo de Gus Ortega murió de un infarto y el de Ian Atherton de un tiro en el corazón cuando era policía. Ambos abuelos murieron, repetimos, antes de que los dos niños nacieran. El profesor Erlendar Haraldsson, psicólogo de la Universidad de Islandia, se trasladó a Sri Lanka para estudiar sobre la niña Tilusi Nisanka. Tilusi Nisanka continuamente manifestaba que no se sentía parte de su actual familia. Ella, la niña, recordaba haber muerto ahogada de pequeña en otra aldea. Recordaba a otros padres
recordaba también a otros hermanos de los que sentía añoranza. Después de diversas entrevistas a investigadores realizadas por el profesor, localizaron por fin a la familia anterior a 600 kilómetros de distancia de la ciudad donde vivían. Entonces se concretó un reencuentro donde ambas familias se reunieron y Di Lucy reconoció su casa, reconoció a sus padres y hermanos anteriores, sus antiguas pertenencias, así como el paraje donde ella murió y que había sido descrito con anterioridad fielmente. Según el profesor Haraldson, los recuerdos de otra vida, los datos específicos son imposibles de simular si no se han vivido con anterioridad. William James, filósofo y psicólogo norteamericano, nacido en 1842 y desencarnado en 1910, fundador de la escuela pragmática, manifestaba que el criterio válido para juzgar toda doctrina filosófica, científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. Y al respecto decía: no hubo época de la historia de la humanidad en la que los hechos paranormales no fueran narrados abundantemente. La acentuada proliferación de los fenómenos paranormales está registrada en los anales científicos desde hace más de siglo y medio, dando lugar a que científicos e investigadores en las ciencias psíquicas dedicaran sus mayores esfuerzos a desvelar la incógnita siempre latente del origen o la causa que promueve estos fenómenos paranormales, es decir, que están más allá o fuera de la normalidad, procurando apartar de ellos el concepto teológico de milagro. En dos grandes grupos se dividen los hombres de ciencia al tratar de juzgar los hechos integrantes de la filosofía espírita. En aquellos que creen que todo es producto de las mistificaciones y de los fraudes de los médiums, y el de los que admiten en estos la existencia de especiales actividades y facultades de difícil y laboriosa investigación e interpretación. De las ideas sustentadas por los que todo lo niegan, pues no vamos a hablar. Son los mismos de siempre. El segundo grupo, el de aquellos que, despreciando prejuicios, van a la búsqueda de la verdad, estimando como premio suficiente el poder algún día descorrer unos milímetros del velo que oculta el misterio, se hallan hoy en la puerta de entrada al edificio de lo maravilloso. No sienten rubor al confesar que apenas vislumbran las luces de la obra y se contentan con repetir la confesión sincera y noble del gran William Crookes. William Crookes decía: yo no digo que esto es posible, digo que es. Uno de los fenómenos es la llamada escritura automática o psicografía, área en la cual su máximo exponente ha sido el médium brasileño Francisco Cândido Xavier, que psicografió millares de mensajes y 431 libros, habiendo sido estudiado por especialistas de todo el mundo. Desencarnó en el año 2002. Y entre ellos, utilizando técnicas grafológicas, el profesor Carlos Augusto Perandrea, criminólogo y perito acreditado del Poder Judicial de Brasil, investigó varios mensajes psicografiados por Francisco Cândido Xavier. El trabajo de Perandrea es de una gran importancia para los estudiosos de lo paranormal, en especial por haber sido desarrollado a partir
de patrones científicos de análisis. La investigación, efectuada por el profesor Pere Andrea durante 13 años, fue realizada de forma rigurosamente científica, pues siendo él un perito en el área de la grafología, sabía cómo levantar y exponer los datos de manera adecuada, presentando sus conclusiones, y fruto de ese trabajo fue la publicación de su libro La psicografía a la luz de la grafología. Utilizando estos y otros conocimientos específicos, el profesor Pere Andrea analizó la autoría de algunos mensajes psicografiados por Chico Xavier. Uno de los casos fue el de Hilda Mascaro Saulo, una señora que falleció en Roma en diciembre de 1977, después de una larga enfermedad. Esto nos puede servir para mostrar cómo el grafólogo consiguió elementos que le llevaron a acreditar la autenticidad de los mensajes recibidos por Chico. El mensaje en sí fue psicografiado el 22 de julio de 1978 y el médium, Chico Xavier, utilizó lápiz, 3 hojas de papel en blanco y terminó firmando con el nombre de Hilda. Para conformar estos datos, el profesor Pere Andrea consiguió una postal semejante a las que se utilizan en Navidad, cuyo texto estaba en italiano, no tenía fecha, pero había sido firmado con el mismo nombre, con Hilda. Además, el investigador buscó también manuscritos naturales de Chico Xavier, anteriores y posteriores a la fecha de la psicografía. El trabajo comparativo mostró que, a pesar de predominar características gráficas del médium, se destacaban elementos gráficos de la escritura de Hilda en la psicografía y en la firma. La investigación desarrollada por Carlos Augusto Pere Andrea posee un doble valor. Es un doble valor para los estudiosos de los fenómenos psíquicos. Primero, porque los datos ofrecidos por él comprueban la autenticidad del trabajo mediúnico de Chico Xavier, ayudando a demostrar la posibilidad de la supervivencia del espíritu y de la comunicación entre el plano astral y el plano físico. Segundo, porque todo el trabajo fue elaborado a partir de técnicas objetivas de análisis, aceptadas por el Poder Judicial como instrumentos de comprobación de la autoría de cualquier texto. Con eso, el profesor Pere Andrea marca un hito importante contra aquellos que, invocando la autoridad científica, niegan con vehemencia y dogmatismo la tesis de la supervivencia del alma. El médium brasileño Divaldo Pereira Franco, que ya ha psicografiado más de 360 libros de más de 250 espíritus diferentes, cuyas obras suman más de 50 millones de ejemplares y que han sido traducidos a más de 16 idiomas, recibió el pasado 2 de octubre del año 2004, en la apertura del 4º Congreso Espírita Mundial celebrado en París, el mensaje de bienvenida, escrito a la inversa y en francés, por el eminente trabajador espírita León Denis, desencarnado en París el 12 de abril del año 1927, testimoniando así la continuidad de la vida. Para leer el mensaje se puede leer perfectamente con un espejo. La ciencia sin el espiritismo es impotente para explicar ciertos fenómenos, contando solo con las leyes que rigen la materia, así como el espiritismo sin la ciencia carece de apoyo y de control. Las apariciones materializadas de muertos dieron las pruebas a través de las fotografías, demostrando su existencia después de las experiencias realizadas por los diversos investigadores, destacando Charles Richet, el Premio Nobel de Fisiología en 1913, catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de París,
padre de la metapsíquica, que confirmó los estudios realizados sobre los fenómenos de ectoplasma que son producidos en todo el mundo cualitativamente. El ectoplasma es de materia etérica plástica que emana del cuerpo de medios especiales, particulares, y que puede ser visible a simple vista o en fotografía. Aportamos la fotografía que muestra el medium Antonio Alves Feitosa, que con el ectoplasma que emana de él materializa el espíritu de Irma Josefa, figurando a su lado Chico Xavier, así como el proceso de liberación ectoplasmática y materialización parcial del espíritu de Dona González Duarte. Las experiencias de materialización de espíritus es tan amplia que, comentando por la medium británica Madame d'Esperance, que recibía el espíritu de Yolanda, de las comprobaciones de Sir William Cruz, que a través de Florence Cook se presentaba el espíritu de Catiquín, del medium brasileño Francisco Lenz Peitosinho, que realizando experiencias a través de sus facultades en la casa de Francisco Cándido Xavier, materializaba entre otros el espíritu de Ana, de los cuales aportamos fotografías y también certificados firmados por Chico Xavier en 1953 y 1954. También Chico Xavier estuvo realizando materializaciones hasta que el espíritu de Manuel, en el año de 1954, Emmanuel era el guía espiritual de Chico, a través del propio Chico, cuya ilustración fue ofrecida por el artista Joaquín Alves, que fue testigo de su presencia, le orientó para que sus energías se centrasen hacia el libro espírita y también los mensajes para millones de almas, y que sirve para divulgar más ampliamente el conocimiento de la continuidad de la vida, rogando a los amigos la suspensión entonces de las sesiones a partir de ese momento. En el ámbito de las cirugías espirituales, para la ayuda a almas necesitadas, citaremos al espíritu del médico alemán Dr. Adolf Fritsch, muerto durante la Primera Guerra Mundial, que más utiliza a los encarnados, destacando la colaboración de los medios de origen brasileño. Casi todas las realizaciones se realizan en Brasil por la sintonía. Cearigó fue el más perseguido. Estamos hablando de Cearigó, que fue el medio más perseguido, de Geraldo de Padua y más tarde el encargado de continuar con la obra del Dr. Fritsch, el ingeniero Rubens de Faria Jr. Hemos vivido, vivimos y viviremos, y nos reuniremos con nuestros seres queridos si estamos en la misma sintonía que ellos, si estamos en la misma onda espiritual que ellos. Porque la muerte, recordemos, que no elimina el continuismo de la conciencia tras la separación del cuerpo físico, puesto que seguimos existiendo con nuestros sentimientos, emociones, sensaciones, virtudes, así como nuestras imperfecciones. Por todo ello, pues debemos empezar, ahora que tenemos el conocimiento, a despojarnos ya de nuestros egoísmos, de nuestros apegos materiales y elevarnos por encima de lo superfluo, de lo que no trasciende. Tenemos que ser hombres psicológicos, no fisiológicos, psicológicos, aquellos que pensamos de media cintura hacia arriba, con el sentimiento, el corazón, la mente, porque tenemos que trascender, tenemos que pasar de este mundo que estamos viviendo ahora, de reparaciones y de pruebas, a un mundo de regeneración donde, aunque tengamos que volver a reencarnar nuevamente, no reencarnaremos con los sufrimientos,
con los padecimientos, con las pruebas que estamos atravesando todos nosotros. La vida es compleja y parece que últimamente es mucho más compleja de lo que era antes. Los medios de comunicación, siempre al tanto, están volcando sobre la humanidad una serie de incidentes, una serie de acontecimientos, que no es que no ocurriese anteriormente, sino que ahora los realzan. Los realzan para que podamos tener momentos difíciles, momentos en los cuales todos llegamos hasta a dudar de la situación que estamos viviendo. Dudamos también de la espiritualidad muchas veces. Y dudamos porque ¿cómo es posible que esté atravesando esta situación que estoy viviendo? Si mi vida ahora es una vida honesta, una vida tranquila, una vida armonizada. Claro, se nos olvida algo fundamental, y es que hemos tenido otras experiencias, hemos tenido otros comportamientos anteriormente, e inclusive ahora tenemos comportamientos que no son aceptables. Lo más importante de todo, mis amigos, es que podamos partir para el otro lado de la vida con menos cargas de las que llegamos, para que así de esta forma nuestra próxima experiencia, nuestra forma de vivir en otro momento, en otro plano, no sabemos en cuál, en qué mundo, no sabemos en cuál, no sea tan penoso como lo es en este. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pues si queréis alguna pregunta, alguna cosa, con mucho gusto, estamos aquí para ello. Rodrigo, dime. Vamos a ver, después de la lluvia de información que nos has dado, muy interesante, que ha sido una lluvia verdaderamente... Que me ha costado lo mío, ¿eh? Que no creas que es gratis. Ya lo creo. Bueno, es que lo dices así como si cayese de arriba, ¿no? No, ya lo sé. Vale. Ya lo sé que te lo has Que me lo he trabajado, pero bien. Ya lo creo. Vale. La información Bueno, pues después de todo eso, Sí, lo que más me ha gustado y me ha llegado al corazón es lo último. De acuerdo. claro. El consejo que das. El consejo que das para toda la humanidad y para todos los que estamos aquí, naturalmente, y para todo aquel que quiera escuchar. Eso es lo más importante, porque si no modificamos nuestros comportamientos en esta vida, tendremos que seguir sufriendo. Pero tú le coges a una persona de la calle y le cuentas esto que tú acabas de decir ahora y se lo pasa por el arco del triunfo. Pues sí. Tú le tienes que aportar conocimiento y le tienes que aportar datos concretos, científicos, de la realidad de la vida, de la inmortalidad del alma, de la continuidad. ¿Comprendes? Sí, no. Los sentimientos están muy bien, claro que están muy bien y son fundamentales. Pero después de que la persona comprenda para qué sirven los sentimientos. No, pero Porque mucha gente no entiende para qué sirven los sentimientos. también hay que decirle a las personas ¿por qué sufres? ¿Qué sentido tiene la vida el sufrimiento? Porque donde quiera que pongas la mirada y la atención hay sufrimiento. Claro, ya lo acabo de En todas decir las ahora. familias, Sí. En todas las personas hay sufrimiento. ¿Qué explicación le da la persona humana al sufrimiento? ¿Qué explicación? Bueno, pues piénsatelo. Pues que Dios es injusto. Sí. Eso es lo que piensa. Sí. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Una aclaración, Miguel. A ver, has estado hablando de resucitación y sabemos que eso no existe. Tú lo sabes. Pero... Los libros científicos lo usan así. Sí, pero... Y hemos transmitido teóricamente lo que el libro decía. Resucitaron. Ya, pero para aclararlo... Porque, ¿cómo lo vas a aclarar? Volvió a la vida. La persona... Que no estaba muerto.
que si no, no vuelvo. Bueno, eso lo decía Peret. Estaba de parranda. Más preguntas, a ver. Dime. Enhorabuena ante todo por la Bueno, conferencia. me mandas un jamón a casa y ya está. Has hablado de las comunicaciones. Sí, pero nadie lo manda. Yo pido muchos jamones, pero nadie lo manda. Ibéricos, claro. Vale. Pues has hablado de las comunicaciones, que cómo se pueden, a través de los medios que hoy en día, mucho, bueno, a través del tiempo, pero sobre todo con los mecanismos que hay en día de que se puedan los espíritus transmitir, móviles, ordenadores, etcétera, etcétera. ¿Qué precauciones crees que han de tomar aquellas personas que se le ocurran, ahora, después de haber escuchado todo esto, intentar poner el móvil y decir, a ver, ¿quién se quiere comunicar conmigo? Porque puede funcionar. Naturalmente que puede funcionar, porque nadie tiene la exclusividad de nada. Pero, ¿qué precauciones? Bueno, pues simplemente del buen fruto, ¿de dónde viene? Del buen árbol. Veremos lo que nos quieren transmitir, lo que nos quieren decir, todas aquella serie de cosas, porque cuando los espíritus se comunican con nosotros es para aportarnos algo positivo, no para decirnos que mi cuñado le va a tocar la lotería el mes que viene. Claro, pero digo que tiene que tener mucha precaución, ¿no? Eso que está un día y otro día y otro día, a ver si mi abuelo se comunica conmigo. Bueno, es que puede ser, porque ha habido personas que han recibido llamadas telefónicas y que sabemos que los medios de comunicación lo han transmitido a través del teléfono de personas que habían fallecido hacía días. Soy tu madre. ¿Qué me dices? Si mi madre la hemos enterrado hace 3 días y que está grabado, y que la voz era de la madre. ¿Comprendes? Es decir, que tampoco hace falta tener una preparación especial para esta serie de cosas. Si tiene que surgir el asunto, va a surgir. Va a surgir. No, me refiero a que no se puede obsesionar con eso, que tiene que tener una precaución. Eso, cada uno es libre de obsesionarse con sus problemas. Muy bien. Más preguntas. Nos vamos. ¿Ya no se hacen materializaciones o menos? No. Cuéntanos algo. Pues hemos visto que, tal como decía Emmanuel, eso tiene un desgaste bastante grande, modifica, como el ectoplasma emana del organismo del medium, eso modifica su organismo como es natural y lo perjudica. ¿Puedes contar un poco la historia de Medrado? Bueno, sí. ¿Qué pasaba cuando... José Medrado es un medium psicopictórico afincado en Salvador de Bahía, en Brasil, que tiene la Ciudad de la Luz, que da de comer todos los días a infinidad de niños, como Divaldo. Y él empezó a los 17 años, empezó precisamente a hacer materializaciones. Yo tengo una cinta de él en la cual he visto una materialización de él. Los espíritus le perseguían muchísimo, inclusive llegaron a prenderle fuego su casa, por hacer las materializaciones. ¿Él con qué fin lo hacía? Pues con el fin de demostrar la continuidad de la vida, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y llegó un momento en el cual tuvo que dejarlo de hacer. Él tiene una mediunidad amplísima. Él recibe psicográficamente, psicofónicamente, él recibe al doctor Becerra de Meneses, en fin, es un medium extraordinario. Y a los pintores que se manifiestan a través de él, los impresionistas. Pues bien, su organismo ahora tendrá 50 y tantos años, bueno, pues su organismo es como si tuviese 80 y tantos. Porque al cabo del tiempo él fue sufriendo esa transformación, ese desgaste que tenía su cuerpo, y por eso tuvo que dejar de hacer materializaciones. No obstante, hace ya muchos años nos comentaron que en Inglaterra hay un lugar, no recuerdo ahora cómo se llama, que tienen sesiones de materialización, pagando, de personas que se reúnen para llevar a cabo esa situación de la materialización de los espíritus. Casi todas las personas que han tenido este tipo de manifestaciones han terminado verdaderamente enfermas. Yo recuerdo Madame de Esperance, que la hemos reflejado aquí en esta tarde, que cuando tenía reuniones de materialización con un grupo de gente, etcétera, había días que tenía que acostarse y permanecer en la cama durante varias semanas. ¿Por qué?
porque el ectoplasma no solamente es elegido del medium, sino también de las personas que asisten a la reunión. Y entonces, claro, en aquel tiempo, que no había control ninguno, había personas que fumaban, que bebían, que tenían pues, pulmonía, cosas parecidas, ¿no? Y que entonces la medium, al recoger parte de ese ectoplasma que tenía, pues caía enferma durante mucho tiempo. Esto ocurría ya hace bastante, ¿no? En las sesiones de materialización hay algo fundamental. Hay una selección en los grupos serios que se dedican a ello, que en Brasil me imagino que habrá alguno que lo hace. El doctor Paulo César Frutuoso, él todavía se dedica a eso, él tiene un instituto totalmente seguro y tal para realizar las sesiones. Vale. Pues este tipo de reuniones son seleccionadas las personas muchísimo. Ese día no tienen que comer carne, no tienen que beber, no tienen que fumar, en fin, tienen un régimen bastante severo. ¿Por qué? Porque el ectoplasma que va a surgir, que va a emanar de ellos, tiene que tener un ectoplasma más limpio, más puro del que se lleva normalmente. Por lo tanto, las materializaciones prácticamente ya no se llevan adelante. Preguntados a los espíritus, ¿por qué? Pues los espíritus contestaron que hoy en día la gente ha progresado intelectualmente y que lo que necesita es comprender, estudiar, más que ver. Porque tú puedes estar viendo lo que tú quieras y puedes decir que es un fraude, puedes decir que lo han preparado, que ha habido muchísimos fraudes. La historia del espiritismo está llena de fraudes, naturalmente, pero también está llena de manifestaciones verdaderas. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Pues muchas gracias a todos, un día más por estar aquí.